Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás vos? Bien, Luis, para hablar de un tema que es, a ver, quizás inusual, porque Argentina no está, por lo menos lo que dicen los indicadores, en un problema recesivo, pero el poder adquisitivo no se recupera, de hecho, mes a mes sigue cayendo, sobre todo en los sectores informales, pero pasa algo particular. Lo que antes ocurría, que era tener un trabajo formal, te garantizaba cierto nivel de vida, hoy ya no es tan seguro. Exactamente, vos lo describías bastante bien cuando señalabas esta situación, podríamos llamarla anómala, Sí, que es que estamos en un contexto de crecimiento del empleo, tanto del empleo informal como del empleo formal. Si quieren después podemos charlar sí. un poquito más en detalle de eso, pero ese crecimiento del empleo va acompañado paradójicamente con una situación muy delicada en materia de ingresos. Como decías vos, efectivamente los que más están sufriendo la caída del salario real son los trabajadores y trabajadoras informales, no Mm. registrados, mientras que los trabajadores registrados son los que dentro de todo están pudiendo defender de mejor manera su nivel de ingreso en términos reales, pero recordemos en un contexto donde los salarios vienen de haber anotado una caída de más del Mm. 20% durante la gestión del gobierno de Cambiemos, con lo cual hoy están en un nivel muy bajo en términos históricos y, como te decía, los trabajadores y trabajadoras formales, es decir, aquellos que tienen la cobertura de convenios colectivos de trabajo, que tienen recibo de sueldo, vienen empatándole a la inflación en niveles muy bajos. Entonces, se da una situación paradójica, que es que efectivamente el empleo viene creciendo en los últimos, ya te diría, 2 años, Ujú. eh, pero en paralelo estamos con una situación muy, muy delicada en materia salarial, y esto se ve en otros indicadores que no son necesariamente del mercado de fuerza de trabajo, pero que son muy, muy relevantes, como es los niveles de pobreza. Digo, si comparamos, Sí. por ejemplo, con el 2017, hoy tenemos niveles de desocupación más bajos que en el 2017, digo, bastante más bajos, estamos Sí. más cerca del 9% hace 5 años, hoy estamos apenas por encima del 7%, pero con niveles de pobreza e indigencia sustancialmente superiores a los de 5 años atrás. Es decir, cayó el desempleo, pero subió la pobreza e indigencia. Y esto tiene que ver fundamentalmente con esa caída salarial que se concentró en los años 2018 y 2019, pero que que se permaneció, no hubo ningún tipo de recuperación a partir del 2020, y te diría, según los sectores, en algunos casos hasta hubo una caída adicional a Mm. aquella caída que se había registrado en los últimos años del gobierno de Cambiemos. Claro. A ver, Luis, aquí nos encontramos con un problema que es realmente preocupante. Y esto, a ver, lo vienen diciendo de todos los gremios, de la CTA también lo han manifestado muchas veces. Ningún acuerdo salarial es suficiente si la inflación no se controla. Y si tenés inflación del 100%, y pelear la pulseada con las empresas, sobre todo en aquellos gremios que quizás tienen menos poder de lucha, pelear más del 100%, y es una cuestión muy complicada. Sobre todo porque se la corre de atrás, estás Sí. todo el tiempo corriendo de atrás a la inflación. A ver, por ahí, para contar alguna anécdota Mm. de una organización sindical que hace un par de semanas charlábamos y hacíamos una especie de evaluación del año, y me decían, bueno, a principios del año negociamos un aumento del 45% y nos Sí. parecía un buen acuerdo. 2 meses más tarde ya nos dimos cuenta que ese 45% nos había quedado viejo, nos había quedado corto, y tuvimos que salir a renegociar ese acuerdo salarial. Y llegamos a un 60%, que parecía interesante, estábamos en el primer semestre del año. Un mes más tarde ya ese 60% quedaba claro que no iba a ser suficiente, logramos adelantar algunas cuotas, finalmente terminamos negociando un 75%, hoy estamos en un 90%, me decían a Sí. fines de noviembre fue esta charla, y ya sabemos que ese 90% tampoco va a ser suficiente, y vamos a tener que reabrir algún tipo de instancia de negociación en el mes de diciembre. Mm. Esto muestra cómo, incluso en aquellos sectores que de vuelta tienen la cobertura de la negociación colectiva, de los convenios colectivos de trabajo, estos niveles de inflación crecientes lo que hacen es que los trabajadores y las trabajadoras corran de atrás todo el tiempo a la inflación. E incluso en aquellos sectores que pueden negociar los mejores acuerdos salariales, también son acuerdos que llegan, en su gran mayoría, que llegan tarde, y que, como te decía, por ahí en punta a punta, es decir, diciembre contra diciembre, por ahí le empataron a la inflación, pero en el transcurso del año siempre llegaron tarde. Con Claro. lo cual, eso se refleja en la situación concreta de los trabajadores y las trabajadoras que hasta que les llegan los aumentos salariales, tienen que ajustar
su nivel de vida, tienen que resignar no duda que en este contexto volver a niveles de inflación parecidos o similares a los que había antes del 2015 sería un escenario que cualquier organización sindical, incluso cualquier persona con responsabilidad en la administración pública, en materia económica, la firmaría con los ojos cerrados. Volver a un escenario del 25% de inflación anual, que es una inflación relativamente alta, claro. no es una inflación baja, pero es por un lado, es una inflación manejable, pero al mismo tiempo, como vos decías, en esos años era relativamente previsible. Uno sabía, se podía mover entre el 20, el 25, algún año un poquito más. El 2014, un año bastante más complejo, porque con la devaluación a comienzos del 2014 implicó un salto inflacionario, pero luego volvió a descender en el 2015. Pero había cierta previsibilidad. Hoy eso es mucho más complicado y lleva a otro fenómeno que también es muy perjudicial, que es que las paritarias en materia salarial se van acortando cada vez más. ¿Qué significa esto? Digo, que si bien las paritarias formalmente siguen siendo anuales, en la mayoría de los casos, lo que hay es una renegociación permanente, hay una revisión permanente de esas paritarias. Y pasa esto que yo les contaba, esta anécdota de este sindicato, que es extensible a muchísimos otros, que es que durante todo el año, cada 3, 4 meses, hay revisiones de los acuerdos salariales, y esto hace que los plazos de los contratos se acorten, que hay una retroalimentación inflacionaria que es muy difícil de parar, y ahí es donde, te diría, se suele decir, y con razón, que una inflación del 100% no es el doble de peligrosa que una inflación del 50%, es mucho más peligrosa, porque entramos cualitativamente en un régimen macroeconómico distinto, donde los contratos tienden a negociarse y a actualizarse cada vez más rápido, donde hay remarcaciones preventivas de los precios, y no porque los comerciantes o los fabricantes de productos sean malvados, sino porque lo que tratan de hacer es generar mecanismos de cobertura porque no saben cuáles van a ser los costos de reposición. Son comportamientos defensivos que, de vuelta, se explican en su gran mayoría por un contexto macroeconómico muy complicado, y que lamentablemente es un contexto en el cual los sectores que más capacidad tienen para acumular ganancias son los sectores más concentrados, porque son los sectores que tienen, de vuelta, más capacidad de generar estos mecanismos de cobertura, más capacidad para generar negocios financieros que van en paralelo a este tipo de situaciones. A ver, pensemos, hace pocos meses lo comentaba el titular del supermercado El Anónimo, uno de los principales supermercados de la Patagonia, que decía, yo en el momento que mejores negocios hice fue durante la hiperinflación de fines de los 80, básicamente porque vendía contado y pagaba a 30, 60, 90 días. Entonces, los que tienen esa capacidad, que solo son los sectores de mayor tamaño, los sectores más concentrados, un puñado de empresarios. Exactamente. Entonces, me parece que ahí hay un contexto macroeconómico que no ayuda y que hace que quienes vivimos de nuestro ingreso, y bueno, estuvimos hablando toda la charla de los trabajadores formales, fundamentalmente, los trabajadores y trabajadoras informales están en una situación mucho peor, seamos los que estamos llevando la peor parte. Claro. Luis, no quería dejar de tocar este tema porque me ha pasado y tuve varios comentarios de gente conocida, que a ver, en este afán de tratar de mejorar el salario de bolsillo del trabajador, varios gremios aceptaron aumentos no remunerativos y no bonificables, lo que eso, por ejemplo, muchos trabajadores cuando fueron a recibir el aguinaldo se encontraron con que no era la mitad de su sueldo de bolsillo. Esta estrategia, a ver, una medida de emergencia uno entiende se puede aceptar, pero no es lo ideal en una conversación paritaria. Definitivamente no, y lo que terminás viendo es que aquellos sindicatos que tienen mayor capacidad de negociación, mayor capacidad de presión, son los que menos utilizan este tipo de mecanismos. Si vas a las paritarias que tuvieron los mejores resultados, vas a encontrar con que los rubros no remunerativos son excepcionales, vas a encontrar con que todas las sumas que se incorporan a la negociación salarial son bonificables, es decir, impactan
en el aguinaldo, en los adicionales de convenio, y lo que vas a tener es que aquellas organizaciones que por distintas razones tienen menor capacidad de presión, tienen menor capacidad de conflicto, son las que lamentablemente tienen que recurrir a estos mecanismos que pueden significar un aumento en lo inmediato, pero que deterioran la calidad del salario, que es un problema importante y que en muchos casos también impacta en los trabajadores y trabajadoras pasivos, es decir, sobre los jubilados y las jubiladas, porque ese tipo de aumentos, en algunos casos, sobre todo en el sector público, tienden a no mejorar los saberes de los trabajadores y trabajadoras ya en situación de retiro, lo cual también es un problema para los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Pero de vuelta, me parece que tiene más que ver con la capacidad de presión y de acción colectiva que tenga cada sindicato en cada actividad, porque se ve muy claro que donde tienen capacidad de presión y de conflicto, ese tipo de problemas no aparece con la misma frecuencia que en aquellos sectores donde la capacidad de conflicto es menor. Claro. Luis, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias por todo. Por favor, un placer estar con ustedes. Bien, que tenga un feliz 2023. Bueno. Hablábamos con Luis Campos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.